Capítulo 2. Democracia y educación. El título que se me propuso para esta conferencia y me alegra de hablar sobre este tema es el de la democracia y la educación. Este sintagma, democracia y educación, me trae de inmediato a la memoria la vida, los escritos y la educación de John Dewey, uno de los pensadores más importantes de los últimos 100 años, quien dedicó la mayor parte de su reflexión y su tiempo a estos asuntos. Supongo que debería advertirles que me mueve un interés especial por la obra de Dewey. Sus ideas ejercieron una gran influencia sobre mí en mis años de formación y de hecho fue así desde que tenía yo unos 2 años por varias razones y en las que no entraré aquí. Durante la mayor parte de su vida, en sus últimos años se tornó algo más escéptico. Dewey parece haber considerado que una reforma de los primeros niveles de la educación podía provocar cambios sociales significativos. Podía abrir el camino a una sociedad más justa y libre, una sociedad en la cual, citando al propio Dewey, el objetivo último de la producción no sea la producción de bienes, sino la producción de seres humanos asociados entre sí en términos de igualdad. Este compromiso básico que recorre toda la obra y el pensamiento de Dewey choca con las dos corrientes directrices de la vida intelectual y social moderna. Choca en efecto con una corriente muy fuerte en su día. Recordemos que Dewey escribía sobre ello en los años 20 y 30, relacionado con las economías dirigidas de la Europa occidental. Esto es, con los sistemas creados por Lenin y Trotsky y convertidos en una monstruosidad aún mayor por Stalin. La segunda corriente la constituye la sociedad capitalista, industrial y estatal, que se estaba construyendo en los Estados Unidos y numerosos países occidentales, en donde el gobierno efectivo lo detenta el poder privado. Estos dos sistemas se asemejan en varios aspectos esenciales, incluidos algunos ideológicos. Los dos fueron, y uno de ellos lo siguen siendo, terriblemente autoritarios en sus principios fundamentales, y los dos se oponían radical y enérgicamente a una tercera tradición de pensamiento, la tradición libertaria de izquierdas. Esta tradición deriva de los valores de la Ilustración e incluía en esos años perfiles muy diversos, liberales progresistas del estilo de Dewey, socialistas independientes como Bertrand Russell, líderes marxistas, sobre todo los antibolcheviques, y naturalmente socialistas libertarios y varios movimientos anarquistas, sin olvidar a la mayoría del movimiento sindical y otros sectores populares. Esta izquierda independiente en la que estaba integrado Dewey hunde sus raíces en el liberalismo clásico. A mi modo de ver, procede justo de este liberalismo y se opone frontalmente a la corriente absolutista formada por las instituciones y el pensamiento tanto del Estado capitalista como del socialista. Incluyo en este grupo la clase ciertamente extrema de absolutismo que aquí en los Estados Unidos practican los denominados conservadores, con uso del término que si levantaran la cabeza hubiera despertado la risa de Orwell y la indignación de cualquier conservador auténtico. Suponiendo que se pueda encontrar alguno, no hará falta insistir en que, por decirlo suavemente, no es este el panorama que se suele describir por norma general, pero tiene al menos una ventaja, es exacto, intentaré explicarlo. Permítanme volver a uno de los temas centrales de Dewey, el ya citado de que el objetivo último de la producción no ha de ser la producción de bienes, sino la de seres humanos que se asocien entre sí en una relación de igualdad. Ello incluye naturalmente la educación, que fue una de sus preocupaciones más constantes. El objetivo de la educación, citando ahora a Bertrand Russell, es lograr que se perciba el valor de la realidad ajena a la dominación, con miras a crear ciudadanos sabios de una comunidad libre y estimular una combinación de ciudadanía, libertad y creatividad individual. Ello significa que contemplamos a un niño del mismo modo que un jardinero contempla un árbol de pocos años. Esto es, como algo que posee una determinada naturaleza intrínseca, que lo hará desarrollarse hasta adquirir una forma admirable, siempre que se le dé el suelo, el aire y la luz adecuados. De hecho, por mucho que Dewey y Russell estuvieran en desacuerdo en numerosos temas, y lo estaban,
Ambos coincidían en lo que Russell denominó la concepción humanística, de raigambre ilustrada, la idea de que la educación no ha de entenderse como el proceso de llenar de agua un recipiente, sino más bien el de ayudar a que una flor crezca según su propia naturaleza. La idea consiste, en otras palabras, en proporcionar las circunstancias en las que se pueden desarrollar las diferentes manifestaciones de la creatividad. Se trata de una idea del siglo XVIII, recuperada a la par por Dewey y Russell. Ambos autores compartían también la convicción de que estas ideas rectoras heredadas de la Ilustración y el liberalismo clásico tenían una fuerza revolucionaria, y así lo recalcaron en sus escritos. De la primera mitad de este siglo, si se llevaran a la práctica, estas ideas podrían crear seres humanos libres, cuyos valores no serían ya el acaparamiento y la dominación, sino la asociación libre en términos de igualdad, de distribución equitativa, de cooperación, de participación igualitaria en la realización de unos objetivos comunes que se han determinado democráticamente. Los dos sentían simple desprecio por lo que Adam Smith había llamado la máxima abyecta de los señores de la humanidad: todo para nosotros y nada para los demás. Sin embargo, hoy se nos enseña a sentir admiración y devoción por este principio rector, ya que los valores tradicionales se han debilitado por culpa de un ataque incesante e implacable, liderado en las décadas más recientes por los denominados conservadores. Tomémonos un tiempo para percibir el alcance verdaderamente radical de este conflicto de valores entre, por una parte, la concepción humanística que procede de la Ilustración y se continúa en figuras señeras del siglo XX como Dewey y Russell, y por otra parte la doctrina que se impone hoy, la doctrina que Adam Smith había despreciado por ser una máxima abyecta. También la había denunciado la prensa de clase trabajadora, hace ahora más de un siglo, condenando lo que se llamó el nuevo espíritu de la época: hazte rico, olvídate de todo menos de ti mismo, la misma máxima abyecta de la que abominaba Smith. Por tanto, resulta bastante significativa la evolución de estos valores, puesto que los de un pensador precapitalista como Adam Smith, quien recalca la empatía, el objetivo de la igualdad perfecta y el derecho inalienable de los hombres a un trabajo creativo, contrastan de forma llamativa con los valores actuales, los de quienes defienden el nuevo espíritu de la época y en ocasiones llegan a invocar desvergonzadamente el nombre de Adam Smith. Valga como ejemplo uno de los ganadores del Nobel de Economía, James Buchanan, quien ha escrito que lo que todos nosotros buscamos en una situación ideal es dominar un mundo de esclavos. Por si no lo sabían, eso es lo que persiguen todos ustedes, un objetivo que a Adam Smith le hubiera parecido sencillamente enfermizo. Por cierto, el mejor libro que conozco sobre el pensamiento real de Adam Smith, llamado Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism, es sobre una profesora de esta casa, de Loyola, la profesora Patricia Wertheim. Claro está que en la medida de lo posible siempre es mejor leer directamente el texto original. Una de las demostraciones más evidentes del nuevo espíritu de la época y sus valores son los comentarios de estos días en la prensa en torno a las dificultades con que topamos en nuestro proyecto de aupar a la gente de la Europa Oriental. Como sabrán, son nuestros nuevos beneficiarios y les estamos haciendo extensivos los mismos cuidados maternales que hemos prodigado a nuestros varios pupilos de tantas partes del mundo, desde Latinoamérica a Filipinas. Los resultados que hemos obtenido de esas cámaras de los horrores son terriblemente claros y coherentes, pero por algún raro milagro no se ha sacado la lección de quiénes somos y qué hacemos. Podríamos preguntarnos por qué ha sucedido así, pero el caso es que nos hemos decidido a aupar a esa gente que se ha liberado por fin del comunismo, del mismo modo que hemos estado liberando a los haitianos y a los brasileños y a los guatemaltecos y a los filipinos y a los nativos americanos y a los esclavos del África. Entre tantos otros, el New York Times está publicando una interesante serie de artículos sobre todos estos problemas que permiten darse cuenta de qué valores imperan actualmente.
Ha aparecido, por ejemplo, un artículo sobre la Alemania del Este, escrito por Steven Kinzer. Kinzer comienza citando a un párroco que había estado al frente de las protestas populares en contra del régimen comunista y que expresaba su preocupación ante los cambios sociales. Afirma que la competencia sin freno y la ambición de dinero están destrozando nuestro sentido comunitario y casi todo el mundo expresa el miedo, de la depresión o de la inseguridad. Entre tanto, la gente se va formando en el nuevo espíritu de la época que inculcamos a los pueblos retrasados. El siguiente artículo de la serie trataba el del éxito fulgurante de Polonia, un país que está hoy en boca de todos, y lo escribió James Perles. El titular dice: doble velocidad en el camino del capitalismo. El meollo de la historia consiste en que hay algunos que ya se han enterado de qué va la cosa, mientras que otros siguen retrasados. Perles da ejemplos de buenos y de malos estudiantes. Pues bien, el pupilo más aplicado posee una pequeña fábrica, un ejemplo vigoroso, que resume lo mejorcito de la moderna Polonia capitalista. En ella se producen vestidos de novia de diseño exquisito, que solo pueden adquirir los alemanes ricos y la minúscula porción de polacos archimillonarios. Todo ello en un país en el que los índices de pobreza se han duplicado desde la instauración de las reformas, según refleja un estudio del Banco Mundial, y los ingresos han caído cerca de un 30%. Ahora bien, el que tenga hambre o le falte trabajo siempre puede deleitarse contemplando esos vestidos exquisitos en los escaparates y percibir así el nuevo espíritu de la época. Es comprensible, por tanto, que se elogie el triunfo de Polonia, que va acercándose a nuestros logros. El artículo cede luego la palabra a otra buena estudiante, que aclara que hay que conseguir que la gente lo entienda. Han de luchar por sí mismos, no se pueden apoyar en nadie. Está describiendo el objetivo de un cursillo de formación a su cargo, con el que intenta insuflar los valores estadounidenses en personas cuyo cerebro habían sido lavado. Les habían lavado el cerebro mediante eslóganos del tipo de trabajo en las minas. ¿Quién hay mejor que yo? Pues bien, eso no sirve. Tienen que quitárselo de la cabeza. Hay mucha gente mejor que los mineros, incluyendo a los que saben diseñar vestidos de boda para los alemanes ricos, ya que ese es el ejemplo que se ha escogido para ilustrar el triunfo de los valores de nuestro país. Aparte quedan los fracasados, los que marchan a una velocidad lenta en el camino del capitalismo. Perles escoge como muestra de ellos un minero de 44 años, sentado en el salón de su casa, un salón tapizado de madera, mientras contempla los frutos de su trabajo en tiempos del comunismo, un televisor, muebles cómodos, una cocina reluciente y moderna, y se pregunta por qué razón está en casa, por qué está en el paro y depende de las subvenciones. Ese minero no ha sabido entender el nuevo espíritu de la época. Ese hazte rico, olvídate de todo menos de ti mismo, y todavía se cree de lo que es minero. ¿Y quién hay mejor que yo? La serie de artículos prosigue con otros ejemplos parecidos. Es interesante leerlos y fijarse en qué es lo que se da por sentado. Lo que está sucediendo en la Europa occidental es un paradigma de lo que lleva pasando muchos años en nuestros dominios del tercer mundo. Y de hecho encaja en una trama ya muy antigua. Es muy similar a nuestra propia historia y también a la de Inglaterra antes de nuestra independencia. David Montgomery, de la Universidad de Yale, que es un distinguido historiador del trabajo, indicaba en un libro reciente que los modernos Estados Unidos se crearon aplastando la protesta de sus trabajadores. Creo que tiene mucha razón. La protesta era enérgica y clara, especialmente por parte de la clase trabajadora y la prensa comunitaria que floreció en los Estados Unidos. Entre los primeros años del siglo XIX y la década de 1950, cuando fue finalmente destruida por el poder privado, en Inglaterra esta destrucción se consumó unos 10 años más tarde. El primer estudio importante sobre este tema se publicó en 1924 y era obra de Norman Ward. Su análisis no ha perdido actualidad. Se había publicado aquí en Chicago y lo ha reeditado recientemente Ivan D.
una editorial local. De veras que vale la pena leerlo porque ha sido un estímulo clave para el desarrollo de la historia social. Ware estudia la prensa obrera para describir cómo hay que machacar en la cabeza de la gente corriente el sistema de valores por el que aboga el poder privado, cómo hay que enseñarles a abandonar los sentimientos humanos más normales y poner en su lugar eso que se llamaba el nuevo espíritu de la época. Estudia sobre todo las cabeceras más importantes de mediados del siglo XIX, que por cierto eran dirigidas en ocasiones por mujeres de la clase trabajadora. En ellas se reflejan varios temas que son constantes durante muchos años. La preocupación, por ejemplo, ante lo que denominaban la degradación y pérdida de la dignidad y la independencia ante la pérdida del amor propio, es decir, ante el menosprecio del trabajador en tanto que ser humano. También preocupaba la decadencia brusca del nivel y el desarrollo culturales, por cuanto los trabajadores estaban sujetos a la esclavitud del jornal, que no les parecía demasiado diferente a la esclavitud tradicional, que habían intentado erradicar durante la Guerra Civil Americana. Uno de los efectos más drásticos y más relevantes para la situación actual es la decadencia de la que conocemos como alta cultura, la lectura de obras clásicas y contemporáneas, las chicas de las fábricas de Lowell, los artesanos y muchos otros trabajadores solían contratar a alguien para que les fuera leyendo mientras trabajaban. Tenían interés en esa cultura, tenían bibliotecas, pero todo eso debía irse al traste. Muchos consideraban parafraseo ahora esta prensa obrera que cuando vendes un producto conservas el control sobre tu persona. En cambio, cuando vendes tu trabajo te estás vendiendo a ti mismo. Pierdes los derechos de hombre libre y te conviertes en vasallo de empresas elefantinas, propiedad de una aristocracia adinerada, que amenaza con aniquilar a todo aquel que se atreva a poner en cuestión su derecho a esclavizar y oprimir. Los que trabajan en los molinos deberían poseerlos y no tener el simple estatus de máquinas controladas por déspotas privados que están implantando principios monárquicos en suelo democrático. Después de arrasar la libertad y los derechos humanos, la civilización, la salud, los principios éticos y el pensamiento independiente en esta nueva forma de feudalismo comercial. Por si acaso alguien va desencaminado, les diré que todo es muy anterior a cualquier posible influencia del marxismo. Es la experiencia de trabajadores estadounidenses de la década de 1840. La prensa obrera condenaba también a los que designaban como los vendidos de la clerigalla, refiriéndose a los medios de comunicación, las universidades y la clase intelectual, es decir, a los apologistas que se afanaban por justificar el despotismo absolutista del nuevo espíritu de la época, así como por difundir sus valores sórdidos y degradantes. Uno de los primeros líderes de la AFL, Federación Estadounidense del Trabajo, Henry Demarais Joyce, supo formular con acierto hace ahora algo más de un siglo la perspectiva más habitual. La misión del movimiento obrero era vencer los pecados y la superstición del mercado y defender y extender la democracia, de modo que los trabajadores controlaran la industria. Todo ello hubiera parecido muy razonable a los fundadores del liberalismo clásico, a gente como Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, quien sirvió de inspiración a John Stuart Mill y consideraba con un punto de vista próximo al de su contemporáneo Adam Smith, que el valor central de la vida humana era el trabajo creativo, emprendido por decisión propia y realizado en colaboración con otros. Humboldt escribió que si una persona produce un objeto por encargo, podemos admirar su obra, pero a él le despreciaremos, pues no es un auténtico ser humano que actúe movido por sus propios impulsos y deseos. Los vendidos de la clerigalla, por su parte, tienen la función de socavar estos valores, de eliminarlos de entre las personas que se venden en el mercado de trabajo, por razones semejantes. Adam Smith había advertido que en una sociedad civilizada el gobierno debería intervenir con el objeto de evitar que la división del trabajo haga del trabajador un ser humano de estulticia e ignorancia extremas.
Su defensa del mercado, que comporta numerosos matices, se basa en la hipótesis de que si las condiciones fuesen verdaderamente libres, entonces los mercados tenderían hacia un equilibrio perfecto. Luego los otros lo tomaron como justificación moral, y la clerigalla se olvidó de todos los matices, con lo que lo convertían en una historia muy diferente. Dewey y Russell son dos de los más destacados herederos de esta tradición en el siglo XX, de esta tradición que, como dije antes, hunde sus raíces en la Ilustración y el liberalismo clásico. Aún más interesante y sugerente es el testimonio de la organización, las luchas y las protestas obreras desde principios del siglo XIX, cuando los trabajadores y las trabajadoras intentaban conseguir una mayor libertad y justicia y mantener los derechos adquiridos frente al avance del nuevo despotismo, el del poder privado favorecido por el Estado. La idea central fue formulada con gran claridad por Thomas Jefferson hacia 1816. Lo hizo, por tanto, antes de que la revolución industrial se hubiera sentado en las antiguas colonias, pero por entonces ya podía empezarse a ver por dónde iban a ir los tiros. En sus últimos años, al observar el desarrollo de los acontecimientos, se sintió muy preocupado por el destino del experimento democrático. Temía el ascenso de una nueva forma de absolutismo aún más ominosa que la que habían derrotado durante la Revolución Americana, durante la cual, como es notorio, Jefferson se había distinguido mucho. Jefferson quiso separar entonces a los que llamaba aristócratas de los verdaderamente demócratas. Los aristócratas son los que temen al pueblo y desconfían de él, y quisieran alejarlo de todas las formas de poder y darlas a las clases más privilegiadas. Los demócratas, en cambio, se identifican con el pueblo, confían en él y lo tienen en alta estima, considerándolo el depositario más honrado y fiable del interés público, y si no, el más sabio. Los aristócratas de su tiempo eran los santos patrones del naciente Estado capitalista, que Jefferson veía con gran desprecio, reconociendo a la legua la evidente contradicción que se produce entre la democracia y el capitalismo. Desde luego es así en lo que atañe a lo que podríamos denominar capitalismo real, es decir, el que está guiado y financiado por poderosos estados desarrollistas como los de Inglaterra, los Estados Unidos y de hecho muchos otros lugares. Esta contradicción esencial se agravó a medida que se concedían poderes cada vez más plenos a las nuevas estructuras corporativas, y ello no mediante procedimientos democráticos, sino gracias a que las Cortes de Justicia y los abogados transformaron lo que Jefferson designaba como las instituciones de la banca y las corporaciones adineradas que iban a destruir la libertad, según afirmó, a pesar de que por entonces tan solo estaban dando sus primeros pasos. La transformaron en personas inmortales, con poderes y derechos que desbordarían las más terribles pesadillas de pensadores precapitalistas como Adam Smith o Thomas Jefferson. Medio siglo antes, Adam Smith ya había advertido contra esta posibilidad, y eso que no pudo ver más que sus primeros pasos. La diferenciación de aristócratas y demócratas fue desarrollada cerca de medio siglo más tarde por Bakunin, el pensador y político anarquista. De hecho, fue una de las pocas predicciones de las ciencias sociales que acaba por cumplirse. Solo por ello merece ocupar un lugar de honor en los estudios de humanidades y ciencias sociales, volviendo al siglo XIX. Bakunin predijo que la naciente inteligencia de su época se decantaría por una entre dos opciones posibles. La primera consiste en explotar las luchas populares para tomar el poder estatal, dando origen a lo que llamó la burocracia roja, que terminó por imponer el régimen político más cruel de la historia. La segunda opción, paralela a la primera, la seguirían los que descubran que el poder real reside en otro lugar y se erigían en los vendidos de la clerigalla, como los denominaba la prensa obrera. Estos servirán a los dueños auténticos dentro de un sistema de poder privado protegido por el Estado, ya sea como administradores o bien como apologistas de las democracias capitalistas estatales, quienes, en definición de Bakunin, le susurran la badana al pueblo con el mismo bastón del pueblo. Son muy llamativas las similitudes
que se dan entre los dos caminos posibles que todavía existen. De hecho, ayudan a explicar por qué es tan fácil pasar de una posición a otra. Parece una transición forzada, pero reposa sobre una base ideológica común. Actualmente podemos observarlo en la Europa oriental, con el sector social que a veces se conoce con el nombre capitalista de la nomenclatura. Esto es la vieja clase gobernante del comunismo, que ahora defiende con entusiasmo el mercado, ya que se enriquece mientras las sociedades en las que viven se transmutan en sociedades típicas del tercer mundo. Entre una y otra opción existe un paso muy pequeño, porque se trata en lo fundamental de la misma ideología, el paso similar entre hacer apología del estalinismo y celebrar los valores de América es muy habitual en la historia contemporánea, puesto que no requiere variar en exceso los valores, sino sobre todo la idea de que en qué lugar reside el poder. El miedo a la democracia está muy arraigado. Alexander Hamilton lo expresó con toda claridad cuando escribió al pueblo como la gran bestia de la que hay que guarecer a las élites gobernantes, y estas ideas se están arraigando cada vez más hondamente entre los círculos instruidos a medida que se realizan los temores de Jefferson y las predicciones de Bakunin. La actitud básica ya en el siglo XX la reflejó a la perfección Robert Lassing, el secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson. Es la actitud que condujo a lo que conoció como el miedo rojo, que se afanó durante más de un decenio en destruir el pensamiento obrero independiente. Lassing advirtió el peligro de permitir a la masa de la humanidad ignorante e incapaz que domine la tierra o sea influyente en algún grado. Eso es lo que creía que pretendían los bolcheviques. Es una reacción histérica y evidentemente errónea, pero es la más habitual entre los que se sienten amenazado su poder. Esta preocupación fue luego desarrollada por los intelectuales progresistas del periodo, comandados quizá por los ensayos de Walter Lippmann sobre la democracia, que se publicaron sobre todo en la década de 1920. Lippmann era también el decano de los periodistas estadounidenses y durante muchos años fue uno de los más destacados comentaristas de los asuntos públicos. Postuló que el público debe ser puesto donde le corresponde, de forma que los hombres responsables puedan vivir libres de ese rebaño desconcertado que ruge y pisotea. Esto es de la gran bestia, de Hamilton. En una democracia, estos observadores externos, necios y metijones, tienen una función, pero su función es la de ser meros espectadores interesados de la acción, en lugar de participantes. Su peso debe ser transferido periódicamente a algún miembro de la clase dominante. A este proceso lo suelen llamar elecciones y después se supone que han de volver a sus asuntos personales. De hecho, por esa época varios conceptos muy similares pasaron a integrarse en la corriente principal de la teoría política. En 1934, por ejemplo, en su alocución como presidente de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas, American Political Science Association, William Cherab defendió que el gobierno debe estar en manos de una aristocracia del intelecto y el poder, y que es necesario impedir que los elementos estúpidos, desinformados y antisociales controlen las elecciones. Shepard creía equivocadamente que en el pasado las habían controlado. Uno de los fundadores de las ciencias políticas moderna, Harold Laswell, fundador a su vez del campo de las comunicaciones, escribió en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales de 1933 o 1934 que las técnicas modernas de propaganda refinadas con todo esmero por los liberales del presidente Wilson proporcionaban una buena manera de mantener al pueblo a raya. Los logros propagandísticos de Wilson durante la Primera Guerra Mundial impresionaron a muchos dirigentes, entre ellos al propio Adolf Hitler, pero sobre todo impresionaron a nuestra comunidad comercial y de negocios. Ello derivó en una expansión sin precedentes de la industria de las relaciones públicas, cuya función consistía en realidad en controlar la opinión pública.
Controlar es una manera más honrada de decirlo y así lo hizo Laswell en la ya mencionada Enciclopedia de las Ciencias Sociales, refiriéndose sin tapujos a su propuesta en términos de propaganda. Hoy no lo llamamos así, somos más finos. Como teórico de la política, Laswell abogó por un uso más complejo de la propaganda, que era la nueva técnica de control sobre el público en general. Ello permitiría, según él, que los hombres más inteligentes de cada comunidad, que son sus gobernantes naturales, superaran la amenaza de la gran bestia, que puede acabar con el orden establecido debido a la ignorancia y la estupidez de las masas. Por decirlo en los términos del propio Laswell, de ajustarnos a su teoría, no deberíamos sucumbir al dogmatismo democrático según el cual cada hombre es el mejor juez de sus propios intereses. Antes, al contrario, los mejores jueces son las élites, a las que a cambio deben garantizárseles los medios para imponer su voluntad en nombre del bien común. Se trata en suma de los aristócratas de Jefferson. Lippmann y Laswell representan la corriente de opinión más liberal y progresista, la que le otorga a la bestia cuando menos una función como espectador. En el extremo más reaccionario se encuentran hoy los mal llamados conservadores. Es el caso de los reaccionarios estatalistas más cercanos a Reagan, que consideraban que el público, la bestia, no debía desempeñar ni siquiera el papel de espectador. Ello puede ayudar a explicar su fascinación por las operaciones de terrorismo clandestino, que de hecho no eran nada secretas, y menos para las víctimas. Aunque sí lo resultaran para el público estadounidense, estas operaciones se diseñaron de forma que el público de nuestro país no tuviera noticia de ellas. También exigían unas medidas de propaganda y censura sin precedentes, entre otras actuaciones que debían garantizar un Estado fuerte e intervencionista, protegido de la chusma y al servicio del bienestar de los ricos. La misma preocupación es la que ha conducido al enorme incremento del negocio de la propaganda en los últimos años, así como al reciente asalto de las universidades por parte de las fundaciones de derechas. Es una preocupación despertada por lo que las élites liberales habían llamado la crisis de la democracia, es decir, la crisis de los años 60, cuando varios sectores previamente marginados y apáticos, como las mujeres, los jóvenes, los viejos, los trabajadores y tantos otros, quisieron incorporarse a la arena pública, aun cuando, según saben todos, los aristócratas y derechistas no tienen derecho a estar ahí. John Dewey fue uno de los supervivientes de la tradición liberal de la Ilustración, que se oponía a la regla de la inteligencia y a la acometida de los aristócratas jeffersonianos, independientemente de si ocupaban una posición más a la izquierda o a la derecha en este espectro político ciertamente reducido. Dewey supo percibir con claridad que la política es la sombra que proyectan sobre la sociedad los grandes negocios y que en tanto lo que sea, la simple atenuación de la sombra no transformará su sustancia. Con ello quería decir que las reformas tendrían una utilidad ilimitada. Lo que la democracia necesita es que se elimine el origen de la sombra, no solo porque controla la arena política, sino porque las mismas instituciones del poder privado debilitan la democracia y la libertad. Dewey pensaba en un poder antidemocrático concreto y fue muy explícito al referirse a él. A pesar de que escribía hacia 1920, ya afirmaba que el poder reside hoy en el control de los medios de producción, distribución, publicidad, transporte y comunicación. Quienes los controlan gobiernan la vida del país, aunque sea sin perder las formas democráticas. El sistema del poder real, el origen de la coerción y el control son los negocios que persiguen el beneficio privado mediante el control de la banca, la agricultura y la industria, reforzado por el dominio de la prensa, de los agentes publicitarios y el resto de medios de publicidad y propaganda. Hasta tanto este sistema no sea desballestado, no se podrá hablar de verdadera democracia y libertad.
Dewey esperaba que la clase de educación que postulaba en sus escritos, es decir, la producción de seres humanos libres, podría ser un mecanismo útil para socavar ese absolutismo monstruoso. En una sociedad democrática y libre, según Dewey, los trabajadores deberían ser los dueños de su propio destino industrial y no herramientas alquiladas por los empresarios. Coincidía en las cuestiones fundamentales con los iniciadores del liberalismo clásico y con el sentir democrático y libertario que había animado los movimientos obreros y populares de la primera revolución industrial, hasta que fueron finalmente destruidos por una combinación de violencia y propaganda. En el ámbito de la educación, por tanto, Dewey consideraba que era antiliberal y amoral el formar a los niños para que trabajen sin apelar a la libertad ni a la inteligencia, sino en nombre del salario, en cuyo caso su actividad no es libre, puesto que no la han escogido libremente. Aquí se puede observar de nuevo la influencia del liberalismo clásico y de los movimientos obreros. En consecuencia, proseguía Dewey, la industria debe pasar de un orden social de carácter feudal a uno democrático, controlado por los trabajadores y regido por la asociación libre. Nuevamente encontramos ideales propios de la tradición anarquista y herederos del liberalismo clásico y la Ilustración. Dado que el sistema doctrinal se ha reducido mucho al haber sido hostigado incesantemente por el poder privado, sobre todo en las últimas décadas, estos valores y principios libertarios que son imprescindibles pueden sonar hoy exóticos, extremosos o incluso, por decirlo con uno de los términos del moderno pensamiento totalitario de Occidente, antiamericanos. Visto los cambios, parece útil recordar que el tipo de ideas que formulaba Dewey son tan americanas como la tarta de manzana. Se originaron en efecto en tradiciones muy nuestras. En su mismo meollo no recibieron la influencia de ninguna peligrosa ideología extranjera. Se originaron, como digo, en una tradición muy valiosa, a pesar de que se las suele deformar y olvidar. Creo que todos estos cambios forman parte del deterioro general de la democracia en nuestra época, tanto en el nivel institucional como en el ideológico. La responsabilidad de la educación sin duda corresponde en parte a la escuela, a la universidad y a todos los sistemas formales de información. Ello es cierto tanto si el objetivo de la educación es educar para la libertad y la democracia, como postulada Dewey, o bien educar para la obediencia, la subordinación y la marginalización, como exigen las instituciones dominantes. Un sociólogo de la Universidad de Chicago, James Coleman, que es uno de los principales investigadores del sistema educativo y los efectos de la experiencia en la vida y de los niños, ha realizado numerosos estudios al respecto. Ha llegado a la conclusión de que el efecto global del ambiente y el trasfondo familiar determinan los resultados obtenidos por el estudiante en mucha mayor medida que el de la variable escolar. Es necesario, por tanto, echar un vistazo a qué forma están dando a los factores del entorno familiar la política social y la cultura dominante. Se trata de un tema apasionante. La investigación se ha visto muy facilitada gracias a un estudio de la UNICEF publicado en 1993 y llamado Desatención infantil en las sociedades ricas, Child Neglect in Rich Societies. Fue realizado por una economista estadounidense muy conocida, Sylvia Ann Hewlett, que analiza un periodo de 15 años desde finales de los 70 a principios de los 90. Se ocupa de las naciones ricas, no es un estudio sobre el tercer mundo, sino sobre los países más ricos. Pues bien, Hewlett encontró un contraste agudo entre las sociedades angloestadounidenses por un lado y el Japón y la Europa continental. Por otro, según sus conclusiones, el modelo angloestadounidense, encabezado por los reaganistas y Margaret Thatcher, ha resultado un desastre para los niños y las familias. El modelo europeo y japonés, sin embargo, partía de una situación que ya era más favorable, pero además la ha mejorado considerablemente, a pesar de que esas sociedades carecen de las ventajas enormes que sí poseen las angloamericanas.
Los Estados Unidos tienen un nivel de riqueza y unas posibilidades únicas, y en cuanto a Inglaterra, al Reino Unido ha sufrido un declive notable, muy especialmente bajo Thatcher, pero tiene al menos la ventaja económica de ser cliente de los Estados Unidos, además de haberse convertido en un importante exportador de petróleo. Eso es lo que hace más dramático el fracaso económico del thatcherismo, según ha demostrado algunos conservadores genuinos como Lord Ian Gilmour. Hewell considera que el desastre del modelo angloamericano es atribuible a la preferencia ideológica por el mercado libre. Sin embargo, eso es cierto solo a medias, a mi modo de ver, porque el conservadurismo de los partidarios de Reagan se oponía al libre mercado. Para ser más exactos, defendía un mercado libre para los pobres, pero avanzó mucho más que todos sus predecesores en la exigencia y el desarrollo de un nivel altísimo de subvenciones públicas y protección estatal para los ricos. Cualquiera que sea el nombre que se le dé a estos principios ideológicos, es injusto manchar la buena reputación del conservadurismo refiriéndose como tal a este modelo particular de estatalismo violento, ilegítimo y reaccionario. Llámenlo como prefieran, pero no es conservadurismo y no es mercado libre. En cualquier caso, Hewell acierta al identificar el mercado libre para los pobres como la fuente del desastre para las familias y los niños, y son bastante evidentes los efectos de lo que Hewell describe como el espíritu antiinfantil que campa en esos países, es decir, en el Reino Unido, pero de forma aún más cruda en los Estados Unidos. Este modelo anglo-estadounidense en el que domina la desatención se basa en una disciplina de mercado para los pobres, por lo que se ha privatizado casi toda la atención infantil, a la vez que la mayoría de las familias se han visto en la imposibilidad de atender personalmente a sus hijos. Tal era el doble objetivo de la política conservadora de Reagan y la primera dama británica. El resultado, naturalmente, es una situación desastrosa para los niños y las familias. Siguiendo con el análisis de Hewell, la autora observa que en el modelo europeo, mucho más protector, la política social ha reforzado en lugar de debilitar los sistemas de ayuda familiar e infantil. Por lo que sé, sin embargo, aun cuando este informe es de 1993 y resulta tener una relevancia crítica para nuestros intereses, todavía hoy, 19 de octubre de 1994, no ha aparecido siquiera una reseña en la prensa. No ha aparecido en el New York Times, por ejemplo, a pesar de que la sección de libros del pasado domingo se dedicaba especialmente a este tema y recogía predicciones sombrías sobre el declive de los cocientes intelectuales, el declive de las notas en los exámenes de acceso a la universidad y todas esas cosas y sus posibles causas. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde la política social que se postulaba y respaldaba en el propio Times ha colocado a cerca del 40% de los chavales por debajo del umbral de la pobreza, de forma que sufren de malnutrición y enfermedades, entre otras consecuencias. Pues bien, parece ser que eso es irrelevante para el declive de los cocientes intelectuales, al igual que lo es todo lo analizado por Hewell. En su estudio el modelo anglo-estadounidense en el que domina la desatención, bien al contrario, parece ser que los más determinantes para este declive son los genes defectuosos. De alguna manera a la gente se le están estropeando los genes y hay varias teorías que intentan explicarlo. Quizá lo que sucede es que la leche de las madres negras no alimenta correctamente a sus hijos y ello se debe quizá a que crecieron en África, que tienen un clima hostil. Así que quizá son esas las razones, son razones muy serias. Ciencia de quemarse los cascos, y una sociedad democrática solo puede ignorarlas por su propia cuenta y riesgo. Según este especial de Times, los que escriben esto son comisarios bien disciplinados que saben cómo distraer la atención de los problemas fundamentales de los que están claramente relacionados con la política social,
problemas bien a la vista para cualquiera que tenga la cabeza en su sitio y que resulta que son analizados con toda minuciosidad por una conocida economista en un estudio de la UNICEF que aquí difícilmente llegará a ver la luz del día. Los hechos no son secretos, según informó una comisión de máximo nivel, integrada por miembros de las juntas estatales de educación State Board of Education y de la Asociación Médica Americana. Es la primera vez que la generación de los hijos es menos saludable, ha sido peor cuidada y está peor preparada para la vida que la generación de sus padres a su misma edad. Estamos hablando de una gran transformación de la sociedad industrial y se produce solo en las sociedades angloestadounidenses en las que ha primado durante 15 años este espíritu antifamiliar y antiinfantil, disfrazado de conservadurismo y valores de la familia. Sin duda se trata de un triunfo de la propaganda. Como síntoma expresivo de este desastre podemos fijarnos en que en el momento en que Hewell redactaba su libro, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños había sido ratificada por 146 países. En la lista hay una ausencia significativa: los Estados Unidos, en la norma para todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Ahora bien, seamos justos y no dejemos de añadir que el conservadurismo de Reagan es plenamente católico en su espíritu antiinfantil y antifamiliar. Cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, votó si se condenaba a la corporación Nestlé por comercialización agresiva de una leche materna que causa la muerte de muchísimos niños. El resultado fue de 118 votos a favor y solo uno en contra. Les dejo que adivinen quién votó en contra, y aún así es un caso menor en comparación con los que la OMS califica de genocidio encubierto, que mata a millones de niños cada año como consecuencia de las políticas de mercado libre para los pobres y de la negativa de los ricos a proporcionar auxilio. En este campo, de nuevo, uno de los registros más miserables de entre todas las naciones ricas corresponde a los Estados Unidos. Otro síntoma simbólico del desastre es una nueva línea de tarjetas de felicitación de la casa Harvard. Una de ellas dice que pases un día genial en la escuela. Hay que ponerla, según nos cuenta, debajo del cartón de los cereales, de forma que cuando el niño vaya a tomarse el desayuno antes de ir a la escuela se encuentre con un mensaje cálido y afectuoso. Otra de las postales dice: me gustaría tener más tiempo para arroparte por la noche. Supongo que esa la pones debajo de la almohada cuando el niño se va a dormir solo. Risas del auditorio. Y hay muchos otros ejemplos parecidos de esta situación desastrosa que en parte obedece simplemente al descenso de los salarios, la política empresarial del Estado durante los últimos años y muy especialmente bajo Reagan y Thatcher, repone el designio de enriquecer a una pequeña minoría y empobrecer a la gran mayoría. Y lo han logrado exactamente lo que pretendían. Eso significa que la gente tiene que trabajar muchas más horas para poder sobrevivir. La mayoría de las parejas tienen que trabajar los dos y durante más de 50 horas semanales, solo para cubrir las necesidades mínimas de la familia. Entre tanto, curiosamente, los beneficios empresariales se han disparado. La revista Fortune habla de que los beneficios mareantes están alcanzando cimas nunca vistas en el ranking de los 500 empresarios más ricos, a pesar de que el volumen de ventas se ha estancado. Otro factor crucial es la inseguridad laboral. Ya me entienden, es lo que los economistas suelen llamar flexibilidad del mercado de trabajo, lo que resulta estupendo para la teología académica dominante, pero es una auténtica maldición para las personas. Claro está que el destino de las personas no entra en los cálculos de estos pensadores asépticos. Flexibilidad del mercado laboral significa que tienes que trabajar horas extras sin saber siquiera si mañana tendrás trabajo, por ejemplo. No hay contratos, no hay derechos. Esa es la flexibilidad. Carguémonos la rigidez del mercado. Seguro que un economista sabría explicárselo mejor que yo, pero cuando los dos miembros de la pareja trabajan horas extras y en muchos casos lo hacen por un sueldo cada vez más bajo, creo que no hay que ser un hacha para predecir el resultado.
Las estadísticas lo reflejan, pueden leerlas en el estudio de Hewell para la UNICEF si les interesa, pero lo que se nos viene encima es evidente, sin necesidad de consultarlas. Indican que el tiempo de contacto efectivo, el tiempo que los padres pasan con los hijos, se ha reducido drásticamente en las sociedades angloestadounidenses durante los últimos 25 años, pero sobre todo en los más recientes. Hoy los padres pasan con sus hijos una media de entre 10 y 12 horas a la semana.